Entonces esta frase dice, entender la trayectoria del lubricante es entender la confiabilidad de esos equipos. Y aquí dice algo que me gustaría enfocarme, es la trayectoria del lubricante. Y cuando hablamos de la trayectoria del lubricante, justamente estamos hablando de esta imagen. Todo el proceso de lo que corresponde el programa de lubricación. Desde el momento en que llega ese lubricante a la planta, cómo lo estamos almacenando, cómo es nuestro cuarto de lubricación, en qué condiciones está, qué tanto estamos controlando el tema de contaminación, el tema de organización, el famoso 5S, que muy seguramente muchos de ustedes lo han escuchado y se los exigen seguramente, el tema de imagen corporativo, el tema de cumplimiento con seguridad y ambiental, todo eso encaja dentro de lo que es la parte de un cuarto de almacenamiento y hace parte del primer proceso dentro de la trayectoria lubricante o un buen programa de lubricación. Después tenemos un área que también es importante, que es la parte del área de transferencia, que significa desde el momento en que sale ese lubricante del cuarto de almacenamiento hasta el equipo, hasta el activo. ¿En qué elementos estamos transfiriendo ese aceite? ¿Son elementos adecuados, elementos que controlan la contaminación? ¿Cómo estamos con el tema de identificación de colores, el tema de control visual? Los invito a que si tienen ya un programa o si tienen algo inicial implementado dentro de la planta, podemos acompañarlos a complementar ese programa, o si no hay nada todavía desarrollado, con mucho gusto podemos trabajarlo de forma personalizada con ustedes. Es importante el poder tener el tema de lubricantes debidamente identificados con colores para tener un control en el proceso. Y vamos a hablar un poquito más adelante del porqué de esto. Y tercer área de importancia es el tema de los activos. ¿Cómo podemos controlar las condiciones externas? Ese proceso, esa línea crítica dentro del proceso, cómo puedo mejorar ese programa de lubricación dentro de esos activos para que de una u otra manera no vaya a tener una parada inesperada. Entonces, si miramos esta imagen, como les digo, es importante tener esa visión completa de lo que corresponde a un programa de lubricación o lo que corresponde todo lo que es la trayectoria lubricante y cada área la importancia de esto. A veces nos enfocamos mucho en los activos, nos enfocamos a veces un poco dentro de encontrar la causa dentro del activo, pero a veces se nos olvida un poco el proceso que hay detrás de eso. ¿Qué pasa cuando llega ese lubricante? ¿Verdad? ¿Cómo sé que ese aceite está cumpliendo con las características que estoy comprando, estoy adquiriendo o estoy necesitando? Viscosidad, aditivos, limpieza en ese aceite. ¿Sí? ¿Qué condiciones estoy almacenando ese aceite? Si es un cuarto de lubricación en dado caso, o un área que esté asignada, esa área está externa o está interna. Dependiendo de la industria, hay industrias obviamente que tienen más agresividad en la parte de contaminación. Hay que tener controles mucho mayores en ese aspecto. Cómo el operario, al llegar a ese cuarto de lubricación, cómo él se está organizando para tener un buen proceso. Cada lubricante debería tener su identificación, su color correspondiente, su hoja, su ficha técnica, su ficha de seguridad, qué elementos estoy almacenándolo, ¿sí? Los elementos de transferencia y así sucesivamente. Entonces es importante que lo visualicemos de esta manera, de cada área tiene una importancia en el proceso y dentro de cada área podemos asegurar una confiabilidad, un resultado en el proceso. Vamos a conversar un poco dentro de cada área y empezamos con la parte del almacenamiento, cuando llega ese aceite a mi cuarto de lubricación, ¿verdad? Y cuando adquirimos ese aceite, obviamente estamos adquiriendo unas características en ese aceite. En muchos de los casos depende del tipo de aceite o depende del equipo, si sea un equipo, un reductor, o sea una bomba, o sea un hidráulico. Siempre tendrá una característica ese aceite, pero dentro de todo tendrá un nivel de limpieza, ¿verdad? En muchos de los casos, ese nivel puede ser un ISO 18, un ISO 17 en promedio, ¿verdad?
Y eso es lo que al final nos determina a nosotros ese nivel de limpieza en que está llegando ese aceite. Y dentro de ese proceso que acabamos ahorita de mencionar, es importante mantener ese nivel de limpieza para asegurar un proceso adecuado y principalmente en el activo, en el equipo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver una imagen importante de los casos o de los puntos donde puede ese proceso tener, digamos que ciertos manejos que se pudieran dar y por ende, contaminar ese aceite o ese lubricante. Una de las cosas que nos demuestra aquí en esta imagen, y SKF dentro del uno de los fabricantes en lo que es la parte de equipos de rodamientos, determina que el 48% de los casos en la parte de daños o en la parte de situaciones que se presentan viene puntualmente en la parte de contaminación. O sea, es un área importante de impacto por temas de contaminación, temas de particulado. Después, si miramos el segundo, es un tema de lubricación ineficiente. Después miramos, es un tema ya de desalineación, etcétera. Pero miren el impacto que tiene en el tema de contaminación. Un 48% viene justamente relacionado al tema de particulado. Y después viene un tema de lubricación ineficiente y vamos a hablar un poco sobre el tema. Y cuando hablamos de lubricación ineficiente, estamos hablando de recurso humano, ¿verdad? Si muy seguramente dentro de la planta, y les haría esta pregunta, ¿cuántos puntos de lubricación tienen ustedes dentro de la planta, verdad? ¿Cuántos puntos de lubricación ustedes son responsables para lubricar dentro de la planta? Y muy seguramente la gran mayoría me dirá, bueno, son más de 100 puntos o más, inclusive puede llegar hasta más de 1000 puntos de lubricación, ¿verdad? Y yo les preguntaría a ustedes, bueno, ¿y cuántas personas, cuántos recursos humanos tienen ustedes o cuántas personas de mantenimiento se encargan en lubricar esa planta para poder tener una lubricación eficiente o una buena lubricación para esa cantidad de puntos que puedan tener dentro de la planta? Y muy seguramente la respuesta es, bueno, en la gran mayoría de los casos pueden ser 2 personas, 3 personas, hasta he visto máximo 4 o 5 personas, pero normalmente el número son 2, 3 personas para lubricar lo que es la planta. Entonces yo les pregunto a ustedes, si estamos hablando aproximadamente de 1000 puntos de lubricación, humanamente es imposible 2 personas tener una buena lubricación, ¿verdad? Es imposible. Y ahí es donde viene la lubricación ineficiente. O sea, no hay el suficiente recurso humano para poder tener un buen programa de lubricación. Y ahí es donde, en conjunto con nosotros, es desarrollar un buen programa de lubricación. Ahorita hay diferentes soluciones para sistemas que pueden venir programables. Viene todo lo que es el tema de mejorar condiciones, el tema de filtraciones, un sinnúmero de soluciones que podemos trabajar con ustedes para mejorar ese programa de lubricación y darles a ustedes herramientas para hacer un programa más eficiente dentro de la planta, ¿sí? Esta es la imagen que les mencionaba dentro del proceso. Y ahí es donde dentro de este proceso, y viendo ustedes esa imagen, y ahorita lo que vamos a conversar, va a tener más sentido, ¿verdad? Cuando llega ese lubricante o llega el proveedor, ¿verdad? A dejarnos ese lubricante en la planta, lo que les comentaba ahorita, llega ese aceite con un nivel de limpieza, un ISO 18, ¿sí? Y lo recibimos en planta y lo llevamos a nuestro cuarto o nuestro área de almacenamiento, ¿verdad? En ese momento, cuando se hace la apertura de ese tambor o ese barril, ¿verdad? ¿Cómo se está controlando en el momento que haga esa apertura de ese barril? ¿Cómo estoy controlando que esa condición externa o ese ambiente externo, ese particulado, esa humedad no esté entrando dentro del barril, dentro del tambor y por ende me esté contaminando ese aceite? Si yo dejo ese barril o ese tambor abierto, una u otra manera me está ingresando contaminación y ahí donde va a tener un impacto inicial dentro de ese mismo tambor en el proceso. O sea que ya
vamos a tener un impacto inicial incrementándose esa contaminación y por ende mi nivel de limpieza va a subir. Originalmente hablábamos de que llega un ISO 18, ya tengo un primer impacto en el proceso por no tener un control en el tema de almacenamiento y se me incrementa un ISO 20. Después, cuando venga el operador para retirar el aceite o para hacer un tema de trasvasijo, ¿qué elementos está utilizando? A lo mejor puedo utilizar, no sé, una bomba, ¿verdad? Esa bomba, ¿cómo la estoy controlando de que esa bomba no la estén utilizando en aceite, en diferentes tipos de aceites? O inclusive dejar esa bomba abierta. Hay digamos que un proceso o hay un nombre importante cuando hablamos de tema de contaminación, muy seguramente ustedes lo han escuchado y si no, pues para que lo tengan presente, se llama contaminación cruzada. Y para aquellos que no tengan conocimiento, contaminación cruzada es cuando dos tipos diferentes de aceite se mezclan entre sí. Eso es contaminación cruzada y ocurre mucho en el proceso. ¿Por qué? Porque no hay un control visual. Y cuando hablamos de control visual, justamente lo que hablaba era identificar cada aceite con un color correspondiente. Y al identificarlo, eso me va a evitar justamente el tener errores en el proceso. Y les pongo este ejemplo. Imagínense ustedes, el operario está justamente en tema de recorrido, está haciendo su lubricación, su día de hacer su lubricación en planta. Y él sale, va al cuarto de lubricación, recoge los elementos necesarios, toma el aceite con el que tiene que utilizar ese día, ¿verdad? Hagamos de cuenta un ISO 48, un hidráulico, o un ISO 460, y va a hacer su recorrido. Y en medio del recorrido tiene una llamada importante de que tiene una emergencia en otra área y tiene que desplazarse inmediatamente, ¿sí? En ese momento viene una persona de reemplazo, ¿verdad? Para obviamente seguir con el proceso. Desafortunadamente, esos elementos o ese elemento que él llevaba donde tenía el aceite no tiene ningún tipo de marcación, o sea, no notifica en ningún momento qué tipo de aceite es o no tiene ningún tema visual. ¿Qué va a pasar en ese momento? Ese operador va a asumir algo, ¿verdad? Va a asumir o él piensa de que ese aceite es un aceite X y va a continuar con el proceso. ¿Por qué? Porque no hay nada debidamente identificado. Y ahí es donde viene el tema de errores humanos. Él asume, yo asumo, tú asumes, y por ende se comete un error en el proceso. Cuando llega y va a hacer el trasvasijo o el llenado, utilizó el aceite que no era, lo dispensó en el equipo equivocado y se generó una contaminación cruzada. ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Se va a identificar el problema muy seguramente a mediano o corto plazo, en que el equipo va a empezar a trabajar, obviamente, con temperaturas altas en muchos de los casos, empieza a tener ruidos externos, componentes que empiezan a desgastarse o a tener fricción, ¿verdad? Porque ese aceite obviamente no tiene las características adecuadas para trabajar en ese otro tipo de equipo. Y ahí es donde viene una parada en el equipo, cuando van a hacer mantenimiento o van a hacer una inspección, se dan cuenta que era el aceite equivocado, pero ya después del hecho. Y se tiene que hacer una purga, una limpieza, limpiar completamente el equipo, cambiar componentes y utilizar el aceite adecuado. Todo eso ocurre, ¿por qué? Por no tener un control visual. ¿Ya? Bueno, seguimos. Utilizamos los elementos, utilizamos un elemento que no es el adecuado, se genera una contaminación adicional y estamos incrementando ese nivel de limpieza llegando a un ISO 21. Posteriormente, cuando hacemos el trasvasijo de ese tambor con ese elemento, esa bomba o ese elemento que estamos utilizando, lo llevamos a un contenedor de transferencia, a ese contenedor para llevar ese aceite del cuarto de lubricación al equipo. Se llama contenedores de transferencia. Y ese contenedor, en muchos de los casos, lo he visto, se utilizan elementos que no son los adecuados. Por ejemplo, botellas de leche, botellas de Coca-Cola, bueno, un sinnúmero de opciones que lo he visto en campo que no son los adecuados.
completamente abiertos, no tienen la seguridad necesaria, no están identificados, y ahí generamos una contaminación adicional. Ya llevamos un ISO 22. Cuando ya llegamos al equipo y vamos a hacer el trasvasijo, inclusive a veces utilizamos elementos nuevamente que no son los adecuados. Utilizamos los famosos fanos o los famosos, eh, eh, digamos que, papeles para hacer el trasvasijo. Y muchos de ellos los reutilizamos o inclusive utilizamos el mismo para todos los diferentes tipos de aceites. Y ahí generamos nuevamente lo que hablábamos, contaminaciones cruzadas. Y ya en ese punto, cuando está llegando ya ese aceite, que ni siquiera el equipo está trabajando, sino solamente el proceso, ya ese equipo está trabajando con un aceite ISO 23, está completamente contaminado. Entonces miren la importancia del proceso. Y ni siquiera estoy hablando en operación el equipo, sino solo el proceso que va detrás, la importancia en tener un buen control, un buen programa de lubricación. Si no, estoy llevando un problema desde una raíz, desde un inicio, hasta el equipo. Y es importante concientizarnos en que cada área, y estamos hablando de almacenamiento, transferencia y activos, tienen su importancia en el proceso y debemos de tener un buen programa de lubricación en cada área para asegurarnos que tengamos un buen programa confiable dentro de la planta. Imágenes que nos encontramos, ¿verdad? Muy seguramente algunas podrán ser familiares o inclusive ustedes las han visto en algunos lugares, ¿verdad? Vemos aquí inmediatamente son los tambores abiertos, como hablábamos ahora, inclusive miren en la parte derecha el elemento que utilizan para llevar el aceite, completamente contaminado, sucio, ¿verdad? Donde hacen la dispensación del aceite en unas botellas, el mismo elemento para todos, ¿sí? Otra foto donde vemos, inclusive miren el color del aceite en la imagen de la derecha, donde está dentro del cuñete, completamente corrosionado, contaminado. Y al final esto es lo que le llega al equipo, al activo. Y después nos preguntamos el por qué el activo tiene problemas o por qué tenemos que estar haciendo mantenimientos tan frecuentes o por qué tenemos que estar cambiando los aceites tan frecuentes dentro de los activos. Tambores nuevos. A veces tenemos la idea o la percepción de que porque son tambores nuevos no se contaminan. Y sí, sí se pueden contaminar. Dependiendo, obviamente, puede ser una contaminación más agresiva que otra, pero al final, si no se maneja de forma adecuada, tiene una opción de contaminación. Cuando ese tambor tiene cambios de temperatura externas, ejemplo, digamos que ese tambor durante el día, estamos hablando de temperaturas 36, 35, 30, 37 temperaturas, y en la noche baja esa temperatura, temperaturas más frías, esos tapones que trae el tambor en la parte superior, esos tapones terminan expandiéndose por el cambio de temperatura. Y cuando esos tapones se expanden, termina generando orificios y toda la contaminación que esté en la parte superior, como vemos acá en estas fotos, sea agua o sea particulado, termina ingresando dentro del tambor. Entonces, también los tambores nuevos es importante mantener un buen control para evitar justamente que se contaminen. ¿Ok? Gabinetes, ya vemos muy seguramente, vuelvo y lo menciono, eh, imágenes que a lo mejor pueden a ustedes serles familiares o en algún lugar la han visto. Es importante nuevamente aquí el tema del 5S, que muy seguramente se lo han exigido a ustedes o se lo han mencionado. El famoso 5S, aquí aplica el tema de organización, el tema de señalización. Miren los contenedores que utilizan abajo a mano derecha, ¿verdad? Ninguno identificado. Se nota o se puede ver visualmente que están completamente sucios, ¿ya? Inclusive en la imagen de la izquierda, todo lo que son los cilindros de grasa, ¿verdad? Algunos abiertos. Entonces, es importante también en la parte de organización tener los gabinetes debidamente identificados, que sean gabinetes
que cumplan con los requerimientos. Y aquí es importante y me gusta traer esa concientización porque me los encuentro en muchos proyectos, en muchas industrias donde se nos piden justamente este acompañamiento en poder ayudarles a ustedes en tener un buen programa de lubricación. Trabajamos con elementos que cumplen con los requerimientos que se establecen dentro del gremio, especialmente cuando tengan auditorías. Es importante el cumplimiento de elementos que cumplan con las certificaciones. Por ejemplo, el tema de gabinetes. ¿Sí? Tienen que ser gabinetes certificados para manejar situaciones de incendio. Ejemplo, si tienen elementos que ustedes almacenan ahí, pipas de gas o elementos que sean corrosivos o etcétera, tienen los gabinetes que tener sus certificaciones acordes a eso. No es yo hoy compro un gabinete en la esquina y yo lo utilizo y lo almaceno. El día de mañana, cuando tengan auditorías, se los van a requerir. Es importante el cumplimiento, ¿sí? En el tema de seguridad, tanto para el operario como para la planta. Bueno, entonces por eso es importante guiarse con compañías que tengan el conocimiento, como Gama, como nosotros, para darles a ustedes todas las herramientas en el proceso y en el programa de lubricación. Famoso 5S que hablábamos ahora, y vamos a mirar diferentes soluciones para el área de almacenamiento, ¿verdad? Soluciones como sistemas de almacenamiento a granel como estos, diferentes opciones dependiendo de la necesidad, dependiendo obviamente de los presupuestos del cliente, pero podemos ayudarlos en diferentes alternativas y obviamente tratando de ayudarlos en el tema de presupuestal. Hay sistemas como estos que trabajan ya con motores, con filtración. Filtraciones me ayuda a retirar la contaminación que pueda haber dentro del aceite para extender la vida útil de ese aceite. Yo puedo filtrar. Cuando ustedes escuchan la palabra filtración, aquellos que no conocen, yo puedo filtrar el aceite, puedo retirar los elementos que estén contaminando ese aceite, sea particulado, humedad o agua. Con la filtración los puedo retirar y extender la vida útil de ese aceite sin tener que cambiarlo. Entonces, estos sistemas de almacenamiento traen filtración, algunas opciones, trabajan con un motor eléctrico, cada contenedor o cada tanque es un tanque de 65 galones, por ende puedo almacenar completamente un tambor de 55, justamente para controlar que no se contamine, ¿verdad? Este sistema le garantiza al operador un tema de seguridad y un tema de almacenamiento confiable, ¿ya? Dentro de estos hay diferentes opciones con las que podemos trabajar, nuevamente dependiendo de los espacios, dependiendo de los presupuestos que manejen. Eso es un sistema para tambor, sistema de filtración para tambor. Tiene su motor eléctrico o puede unir motor neumático. Tiene un filtro de 10 micras donde puedo filtrar el aceite que esté dentro del tambor y por ende cuando dispenso ya un aceite limpio. Puedo trabajar ese tipo de opción también. Aquí es un proyecto donde trabajamos 10 diferentes tipos de aceites, cada uno con su sistema, con su motor neumático o motor eléctrico, y garantizamos una dispensación confiable para que cumpla con el proceso. Gabinetes, ahí lo ven en la imagen nuestra, eso es un cuarto de lubricación que trabajamos. Gabinetes cumpliendo con los requisitos. Miren justamente la imagen a la izquierda, cada contenedor de transferencia, nuestros contenedores, con sus bolsas debidamente selladas. A veces nos preguntan, o la pregunta, bueno, por qué con las bolsas selladas? Si ya al final son elementos nuevos. Bueno, porque justamente lo que queremos es controlar de que esa contaminación externa no entre dentro del contenedor. En este momento esos contenedores no tienen sus tapas en la parte superior. Si los ven, están las tapas ahí casi en la mitad de colores. Un color correspondiente para cada aceite. Eso es lo que hablamos del control visual. Entonces, cuando ustedes reciban los elementos, los contenedores o las tapas, asegúrense de que se mantengan selladas. Inclusive si ustedes hacen análisis de aceite, la misma tubería para análisis, todo debe venir sellada, debe venir cerrada, mantenerse cerrada para que obviamente
no se vaya a contaminar y por ende esos análisis, pues, de alguna u otra manera no sean análisis reales, ¿no? Si miramos la imagen de la derecha, vemos los banners sobre la pared. Inclusive la izquierda ven ahí diferentes colores, cada uno identificando el tipo de aceite, eso se llama control visual, lo que hablábamos. Las estivas antiderrames para evitar que si hay una pérdida de aceite, controlemos esa pérdida. Eso ahí viene un impacto en el tema ambiental. Entonces podemos llegar a este tipo de alternativas, trabajar con ustedes en diseñar ese cuarto de lubricación o inclusive de mejorar ese cuarto actual con diferentes opciones de alternativas que manejamos. Sistemas de almacenamiento aquí, eso es un proyecto que trabajamos con un proveedor de lubricación justamente de aceite para un proyecto en la minería y necesitaban ser más proactivos, necesitaban tener más eficientes en el tema de tiempos. Ellos tenían que desplazarse en distancias bastante lejanas y necesitaban tener una identificación más clara en el proceso, una identificación que les ayudara a ellos a tener un proceso mucho más rápido. Aquí se identificó cada lubricante, como lo ven marcados en cada en cada sistema de almacenamiento. Ven los contenedores de transferencia con sus tapas de colores, azul, amarillas, moradas, etcétera. Cada uno siguiendo esa identificación. Entonces, cuando ya llegaba el operador, automáticamente identificaba con el color el tipo de aceite, ¿sí? Y se llevaba el contenedor de transferencia inmediatamente para hacer su operación. ¿Ya? Diseños que podemos trabajar y renders dentro de lo que el cliente tiene actualmente, dentro de los espacios y lo que como diseño o como soluciones que sugerimos, podemos obviamente ayudarlos para que tengan ustedes una visual dentro del proyecto de lo que podría ser el después, para en dado caso ustedes utilizarlo dentro de la presentación, me imagino que interna o corporativo, y puedan ayudarlos para que vean el proyecto a dónde se quiere llegar, ¿no? Ahí ven en la imagen a la izquierda los contenedores de transferencia, todos con sus colores. Ven la pancarta de la izquierda donde debe ir identificado cada tipo de lubricante. Los tambores los ven ahí con los sistemas de filtración en los tambores. Carro de filtración, como les decía, para filtrar esos aceites y extender la vida útil de esos aceites. Estivas antiderrame para controlar si hay una pérdida de aceites en el proceso, pueda controlar y no tenga después un tema ambiental. Después voy a tener, si no cumplo con esto, voy a tener muy seguramente sanciones o en debido caso no cumplo y por ende no me certifican dentro de la planta por no cumplir con los requerimientos necesarios. Entonces, ahí cumplimos con lo que es el área, y hablábamos ahorita del área importante, lo que es el cuarto de almacenamiento, ¿verdad? Ahorita miramos diferentes opciones, hablamos de la importancia de este cuarto de almacenamiento, y yo les transmito esto. Para mí, el cuarto de almacenamiento es la pieza más importante en el proceso, es donde arranca todo, ¿sí? Y les voy a hacer este ejemplo y este ejemplo lo hago muy, digamos que muy abierto en el sentido de que nos pasa muy a menudo, y con la idea de concientizarlos a ustedes. Mírenlo de esta manera, un amigo nos invita a almorzar a su casa, ¿sí? O inclusive estamos en pareja, con nuestra esposa o la persona con la que estemos, o en amigos, y alguien nos invita, ¿verdad?, a almorzar a su casa. Obviamente aceptamos, ¿verdad? Llegamos el día que corresponde a ese lugar, entramos al apartamento o a la casa de la persona, ¿verdad? Y encontramos una sala bonita, encontramos un comedor bonito, el piso limpio, el área confortable, y nos sentimos cómodos, ¿verdad? Nos sentimos amenos en ese espacio. En ese momento nos trasladamos y nos vamos a la cocina, ¿verdad? Donde está, obviamente, nos están haciendo el almuerzo. Y nos encontramos que en la cocina el piso está sucio, los platos no los lavaron, ¿verdad? Los gabinetes están inclusive de otro color, ¿verdad?
inmediatamente nos llama la atención, ¿verdad? La condición en la que se encuentra supuestamente ese espacio, y un espacio importante como es la cocina, y más que vamos a almorzar ahí, ¿verdad? Yo inmediatamente mi respuesta va a ser, me preocupa almorzar acá, ¿verdad? Me preocupa por las condiciones en que a lo mejor me puede dar una bacteria, a lo mejor me puede pasar algo acá, ¿sí? Mírenlo de esa misma manera, justamente mi cuarto de lubricación. Mi cuarto de lubricación es mi cocina, es donde arranca todo, es donde yo almaceno mis elementos, donde arranca mi proceso. Es importante mantenerlo limpio, importante mantenerlo organizado, importante cumplir con los requerimientos necesarios de identificación, de organización, de señalización, que tenga los elementos adecuados para almacenar esos aceites, para llevar esos aceites de un punto A a un punto C, que los operarios se sientan seguros en llevar estos tipos de elementos. ¿Sí? Y se los dejo ahí como tarea para que nos concienticemos en eso y podamos mejorar seguramente las condiciones actuales y podamos llegar a un buen cuarto de lubricación tipo clase mundial. Pasamos a la segunda área, que es la área de transferencia. ¿Sí? Es llevar ese aceite de mi cuarto de lubricación, llevarlo a mi activo, a mi equipo. ¿Qué elementos utilizo? Entonces miramos aquí las imágenes y vemos esos contenedores de transferencia. Esos contenedores tienen un diseño propio, un diseño nuestro para asegurarle y darle la tranquilidad al operario en llevar esos aceites de un punto A a un punto C. Tenemos diferentes tamaños, vienen de 1 galón, 2, 3 y 4 galones. No se trabajan en tamaños más grandes justamente porque protegemos al operario, porque no queremos que dentro del peso, del tamaño que se maneje, el operario vaya a tener una situación de seguridad. Y por eso dentro del gremio, dentro de la industria, se trabajan capacidades hasta 3, 2, en nuestro caso hasta 4 galones. Los tapas de colores que hablábamos ahora, diferentes tipos de colores de acuerdo a cada tipo de aceite, cumpliendo con esa identificación, ¿sí? Y haciendo ese proceso asegurando el control y asegurando, evitando el tema de contaminación. Entonces, hay elementos con un diseño puntual para garantizar y darle una seguridad al operario que pueda llevar ese tipo de aceite sin ningún tipo de riesgo, que mantenga el control o mantenga ese aceite limpio, llevándolo de un punto A a un punto B, ¿sí? Manteniendo ese aceite debidamente controlado, debidamente limpio en ese proceso. Aquí vemos algunas imágenes en el tema de diseños, un diseño único, innovador por parte nuestra, manteniendo en todo momento en el proceso el control del contenedor para evitar un tema de pérdida de aceite, ¿sí? Ahí vemos una imagen del tema almacenamiento, inclusive las tapas se pueden voltear y así dar mayor espacio cuando se estén almacenando en los gabinetes. Todo el tema de control visual nuevamente, pero también hablamos del tema de las aceites, ¿verdad? De las tapas. También ocurre lo mismo en las grasas, en las pistolas, ¿sí? Y este tipo de charlas cuando las hago mucho la pregunta, bueno, ¿y ustedes, cuando la cantidad de grasas que utilizan, en muchos de los casos, 2, 3 tipos de grasas, cómo están identificadas? O sea, dentro de sus pistolas, ¿cómo saben qué tipo de grasa utilizar o qué grasa llevan ustedes? Y una vez me sorprendió, uno de los operarios me decía, no, es que yo tomo un poco de aceite, de grasa en la pistola y me lo paso y hago un sentido de tacto, o sea, me lo paso por la lengua y de acuerdo a eso yo determino qué tipo de grasa manejo. Entonces, obviamente son, digamos que, manejos o diferentes tipos de manejos que muchos seguramente le darán, pero para eso existen soluciones, ¿verdad? Existen este tipo de identificación, esos son collares de colores que se ponen en las pistolas y ahí le damos un control visual también a las pistolas, a las grasas. Y así evitamos el tener que
hacer o buscar soluciones que al final inclusive nos pueden generar dificultades en el tema de salud, ¿no? Y así también inclusive cumplimos con los códigos, ¿verdad? En el tema de color identificación y en el tema inclusive de auditorías. Pasamos al área y tercera, al área de equipos o el área de activos. Y cada industria, obviamente vemos diferentes tipos de activos, pero al final es cómo generamos un buen programa ya en los activos, ¿verdad? ¿Cuáles son los activos más críticos? ¿Qué programa de lubricación estoy trabajando para esos activos más críticos? Tenemos un programa de análisis de aceite. Acuérdense que dentro de los activos miremoslo como si fuéramos, como si fuéramos nosotros, ¿verdad? El activo trabaja también de acuerdo a ciertas condiciones, tipo de aceite, condiciones externas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes van donde un médico, ¿verdad? Para un chequeo, o a lo mejor puede ser por una condición, el médico obviamente va a tener un primer chequeo visual, ¿verdad? A lo mejor nos pueden contar un poco amarillos o los ojos un poco rojos, un primer chequeo visual, ¿verdad? Y a lo mejor nos puede decir, me gustaría hacer este tipo de examen o me gustaría hacer esta otra cosa, o cuéntame qué condiciones o qué sientes, ¿verdad? Hace un prechequeo inicial. Pero inmediatamente no nos va a dar un resultado o nos va a decir o nos va a dar un medicamento, ¿verdad? Por hacer un prechequeo inicial. ¿Qué es lo que hace posteriormente? Un análisis de sangre, una muestra de sangre, ¿verdad? Es lo primero que nos llevan a tomar. Y ya con ese resultado de la muestra de sangre es que él va a determinar qué tipo de medicina necesitamos o qué examen posterior se debe trabajar para tener un resultado o inclusive una mejora o una corrección en lo que podamos estar haciendo. Es lo mismo que pasa con los activos. Y por eso existe un programa de análisis de aceite y lo tenemos. Tenemos un laboratorio propio en Estados Unidos, certificados. Somos uno de los pocos laboratorios o casi únicos que trabajamos con el gobierno de Estados Unidos. Tenemos la estructura de la gente certificada y con conocimiento, inclusive la persona que trabaja, el gerente, está certificado en el board meeting en Estados Unidos y es la persona que hace un acompañamiento dentro del área de análisis de aceite. Tenemos una plataforma donde el cliente final puede tener acceso con el distribuidor, con Gama, para ayudarles a hacer un acompañamiento en interpretar bien los reportes, en identificar qué pueda estar pasando y cuáles son las áreas más críticas y por ende generar una solución a eso. Porque no solamente nosotros tenemos el laboratorio para identificar problemas o interpretar un resultado, pero también tenemos el área de soluciones, de equipos, de productos, donde recomendamos qué productos se pueden implementar para mejorar ese tipo de situaciones que se están viendo en los análisis de aceite. Entonces, es por eso que es importante en el proceso, en el programa, el poder tener un buen programa de análisis de aceite y poder tener un buen acompañamiento en el proceso para que puedan ustedes tener un buen resultado. Fabricantes importantes, ejemplo, como bombas, en este caso vemos fabricantes como Flowserve, Sulzer, muy seguramente ustedes han visto en algún momento este tipo de marcas o inclusive en las mismas bombas que en algunos puedan estar trabajando, muy seguramente tendrán ese tipo de fabricantes. Bueno, estas compañías o estos fabricantes de bombas que son importantes, líderes a nivel mundial, trabajan con nosotros. Hemos hecho relaciones con ellos de hace muchos años, ¿sí? Donde los ingenieros nuestros y ellos se ha hecho una alianza importante para nosotros brindarles o darles a ellos soluciones para mejorar la confiabilidad inclusive en sus bombas. En muchos de los casos, y muy seguramente ustedes podrán tener en algún momento elementos nuestros en esas bombas, aceiteras de nivel constante, como estas, por ejemplo, que pueden estar implementadas ya en las bombas. Cuando ustedes compraron esas bombas, a lo mejor ya venían con esas aceiteras de nivel constante o estos elementos. Estos son nuestros. Para darle mayor confiabilidad, inclusive a los mismos fabricantes se apoyan con nosotros, nos piden soluciones o elementos para mejorar inclusive la confiabilidad en sus productos. ¿Ya?
Entonces, tenemos un conocimiento importante, tenemos un reconocimiento del mercado importante, ¿sí? Que conocen nuestro tipo de producto, inclusive el diseño que manejamos, diseño único en las aceiteras de nivel constante, es un producto que tiene más de 80 años en el mercado. Inclusive, nosotros fuimos la primera empresa en que lo diseñamos. ¿Sí? El tipo de calidad del producto que ofrecemos, todo esto es fabricado en Estados Unidos. Tenemos todos los componentes, inclusive nuestro distribuidor Gama mantiene este producto en inventario para dar un buen servicio inmediato. ¿Okay? Diferentes tipos de kits o diferentes tipos de soluciones que podemos trabajar con reductores, como vemos en la izquierda, eso es un reductor. Tenemos un kit completo donde tenemos visor de nivel para obviamente identificar internamente en qué nivel de aceite está, conectores rápidos que ven en la parte superior e inferior, en la carga y descarga, para hacer filtración, no tenemos que abrir el equipo en ningún momento, el respirador que ven en la parte superior, donde me va a controlar contaminación, particulado y humedad, un solo kit, donde estoy dando una solución completa. Siempre nuestro objetivo es evitar la apertura en todo momento del equipo, evitar que los elementos externos o contaminación externa ingrese dentro del equipo, mantener el equipo sellado, el equipo cerrado. Y ese tipo de kit nos ofrece eso. Puedo tomar en la parte inferior, puedo tomar muestra de aceite, hay un puerto de muestreo donde puedo tomar aceite, puedo hacer filtración, puedo tener nivel de aceite identificado en el visor de nivel, tengo mi respirador controlándome contaminación y humedad, todo. Lo mismo ocurre con las bombas, tengo sistemas cerrados para las bombas, donde tengo la aceitera a nivel constante. La aceitera a nivel constante lo que me hace es que si hay una pérdida de aceite dentro del sistema, dentro de la bomba, y obviamente ese rodamiento empieza a perder aceite y empieza a trabajar, lo que hace la aceitera a nivel constante es mantener ese nivel de aceite por un tiempo determinado, evitando que ese rodamiento vaya a tener un desgaste interno. Nos da un tiempo de reacción. Eso hace la aceitera a nivel constante. Ahí nuevamente tenemos el respirador, controlando esa contaminación que no ingrese y vaya a generar una contaminación interna dentro de la bomba. Es un kit cerrado también que trabajamos. Lo mismo hacemos con los hidráulicos, como este, un kit para los sistemas hidráulicos. Esa brida, ese tamaño de la brida es exactamente el mismo tamaño donde está el orificio en la parte superior de ese hidráulico, donde está la famosa tapita que vemos en la imagen de la izquierda, la famosa tapa, que se utiliza inclusive para hacer la apertura y llenado del hidráulico. Bueno, esa apertura en muchos de los casos, inclusive hasta si vamos a hacer un recorrido, esa tapa está abierta y toda la contaminación ingresa dentro de ese sistema. Aquí lo que se hace es que se reemplaza esa tapa, en ningún momento hay que hacer ningún orificio, esa brida es exactamente el mismo orificio de esa tapa, ¿sí? Se reemplaza. Lo que trae este kit es, en la brida trae conexión rápida para hacer filtración, el respirador que me controla humedad y particulado, puerto de muestreo para tomar análisis de aceite. En ningún momento tengo que abrir el equipo. Tengo todo en un solo kit y mantengo ese sistema debidamente cerrado. Aquí vemos la imagen instalado en diferentes hidráulicos. Respiradores, ahorita les comentaba un poquito, respiradores importantes, respiradores, sistemas disecantes, respiradores, ellos tienen en la parte superior, tienen un filtro, ¿sí? Que ese filtro lo que hace es que controla el tema de particulado, que entre ese particulado dentro del sistema, dentro del equipo. Esa sílica o ese color que ven ustedes, sea azul o sea color naranja, eso se llama la sílica. Eso lo que hace es que absorbe esa humedad que se pueda estar generando dentro del sistema y evitando que obviamente se genere un tema de humedad dentro del sistema. Entonces tengo dos soluciones dentro del respirador. Uno es controlando el particulado por medio del filtro que tengo en la parte superior y la sílica, que sería para controlar el tema de humedad y particulado. Hay diferentes tipos de respiradores. Hay respiradores que son el estándar, el básico, ¿verdad? Que me va a trabajar 24/7. Pero si hay condiciones extremas de humedad en esos espacios,
es importante trabajar un respirador adecuado para eso. Hay un respirador, una línea que tenemos que es la línea IX, que es para alta humedad, como la que vemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Donde trae unas válvulas check, que lo que hace es que esas válvulas, en el momento de tener presión de aire, abren y cierran. Quiere decir que cuando el equipo no está trabajando, cuando no hay presión de aire, ¿sí? Las válvulas se cierran y por ende el respirador va a tener una vida mucho más prolongada. Si el ejemplo, el respirador estándar, el básico, ¿verdad? Pues él no va a tener ningún tipo, digamos que de notación, no va a saber en qué momento el equipo está trabajando o no. O sea, él va a hacer su función 24/7, ¿sí? Entonces, en condiciones nuevamente, que sean condiciones de humedad alta, pues ese respirador se va a saturar, ese respirador va a pedir un recambio rápido, ¿sí? Y va a pedir, obviamente, que se reemplace de una manera rápida. Es por eso es importante el poder identificar cuál sería la opción adecuada, el respirador adecuado, para que ustedes puedan tener la solución adecuada y pueda durarles el tiempo que corresponda de acuerdo a esa necesidad o esa aplicación. ¿Cómo seleccionar el respirador adecuado? Bueno, eso depende de qué tanto flujo interno tiene el sistema, pero eso podemos ayudarlos a ustedes a poder seleccionar el respirador adecuado. Viene lo que son las soluciones ya en lo que es la parte de diferentes graseras, todo lo que lleva, por ejemplo, motores eléctricos, chumaceras, cadenas, ¿sí? Tenemos las graseras, los dispensadores de grasa para poder ayudarlos primero a dispensar una cantidad acorde, una cantidad correspondiente a ese tipo de equipo. Dos, tenemos la opción de que esas graseras pueden venir vacías, podemos utilizar la grasa que ustedes tienen localmente. Nuestro equipo Gama sabe cómo apoyarlos y tiene los elementos para hacer ese tipo de acompañamiento. Y tercero, el tema de confiabilidad. Muchos de los casos cuando encontramos situaciones como por ejemplo esta, en los motores eléctricos, que encontramos los motores quemados internamente, que pasa muy frecuentemente. ¿Esto ocurre por qué? Por sobrelubricación. Estamos sobrelubricando los equipos, o sea, va una persona manualmente con la pistola, hace un bombazo, varios bombazos, ¿verdad? Pero no hay un control, o sea, no hay una limitación, como todo, inclusive la misma chumacera lo vemos, que por aquí tengo una imagen, como vemos la imagen de la derecha, hasta que yo no vea que la grasa sale por la chumacera, yo no estoy confortable de que es demasiado la grasa que tiene internamente, ya está sobrelubricado. ¿Y qué pasa cuando un equipo está sobrelubricado? Se genera temperaturas altas, porque tiene que trabajar obviamente a generar una presión mucho más alta, porque está sobrelubricado. Aquí vemos este gráfico, inclusive en el momento en la parte verde en la mitad sería el punto adecuado. Vemos baja, sobrelubricación baja, llegamos hasta el punto más bajo en la sobrelubricación, después llenamos demasiado alto, sube al punto rojo, vuelve y baja y vuelve y sube. Este ciclo es lo que lleva justamente a, primero, acabar con la vida del equipo, porque lo estamos llevando a puntos extremos, y dos, en esa sobrelubricación lo que le llevamos a generar temperaturas altas, llegando al equipo hasta quemarlo. Eso lo evitamos con justamente dispensadores de grasa automáticos. Podemos programarlos cada 15, cada mes, cada 2 meses, hasta 12 meses. Con la grasa que ustedes tienen, se llenan los dispensadores, ¿sí? Hay diferentes alternativas, eso depende del tipo de equipo, pero tenemos diferentes alternativas y dejar que el dispensador, bajo esa programación, haga su trabajo. Ya esa persona la podemos designar a otro tipo de funciones y dejar que estos dispensadores hagan su trabajo de forma precisa y nos genera una confiabilidad en el proceso. ¿Okay? Aquí vemos instalados en motores. Podemos tener inclusive dispensadores a multipunto. Con un bloque de distribución podemos llegar un solo dispensador hasta 8 puntos. Sistemas de filtración, ya para terminar.
Tenemos sistemas de filtración de baja viscosidad, alta viscosidad. ¿Cómo se sabe cuándo un sistema debe ser de bajo o de alta? Eso dependiendo del tipo de aceite. En nuestros equipos, el de baja viscosidad podemos llegar a un ISO 320 y el de alta podemos llegar a un ISO 680. ¿Okay? Los equipos de alta vienen con sus filtros particulados de 10 y de 3 micras, y de abajo viene con filtros de humedad de 10 micras. Vienen motores eléctricos, vienen inclusive, pueden hacer bypass, vienen los manómetros con identificación en caso de presión para hacer el cambio de filtros, ¿sí? Entonces tenemos los sistemas de filtración y, como les mencionaba, les explicaba para qué sirven los sistemas de filtración. Es una opción bastante importante, especialmente en equipos donde tengan volúmenes altos de aceite. Podemos filtrar y podemos extender la vida útil de esos filtros. El sistema de análisis de aceite, los invito. Tenemos el equipo, tenemos el laboratorio. Nuestro distribuidor Gama tiene la experiencia en poder ayudarlos a este servicio. Los tiempos inclusive son rápidos. En el momento en que la muestra se tome, se nos envíe a nuestro laboratorio. Aproximadamente llega más o menos en 24 horas, y en 6 días, 7 días tienen un resultado. O sea, estamos hablando aproximadamente pongamos de 7 a 10 días pueden tener un resultado, ingresar a la plataforma. Es una plataforma nuestra, una plataforma inteligente, donde ustedes pueden empezar a desarrollar inclusive un historial dentro de los comparativos que se empiezan a generar dentro de los reportes. Inclusive hay sugerencias para poder llegar inclusive a un buen programa de lubricación basado en los análisis de aceite. Y como les decía, el acompañamiento, que es importante. Tenemos el equipo para poder hacer reuniones con ustedes de acuerdo a los resultados, que ustedes entiendan, interpreten bien esos resultados, y por ende poder desarrollar un post que sería qué equipos podemos implementar para evitar o mejorar esas condiciones que nos están generando esos análisis o esos resultados. Y termino con esto, nuevamente la frase: entender la trayectoria lubricante es entender la confiabilidad de los equipos. Yo espero que esta frase, cuando inicialmente arrancamos con la presentación, les decía que es importante, y espero que ahora les genere más sentido, ¿sí? Especialmente la importancia que tiene el proceso, la trayectoria lubricante. Cada área tiene su importancia en poder desarrollar un buen programa de lubricación. Entonces, les agradezco mucho por el tiempo. Tenía 1 hora que cumplí. Tocó hacerlo un poco rápido, pero espero que los concientice, les ayude un poco a visualizar mejor este tema de lubricación. Los acompaño o los invito a que Gama sea ese aliado con ustedes, y por ende nosotros también estamos detrás para poder ayudarlos en todo lo que se requiere y se necesite en este proceso, y tengan un buen programa de lubricación tipo clase mundial.